Ya. El Titanic del sistema capitalista, del sistema de mercado, ya se ha dado la hostia con el iceberg y ya se está hundiendo, se va a hundir, inevitablemente. No hay que luchar, no hay que hacer manifestaciones, no hay que pegarles, no hay que empujarles, no hay que luchar contra nada, porque se cae solo, de forma natural, como cualquier otro sistema de la historia de los sistemas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y el capitalismo se está muriendo solo. Por lo tanto, cualquier acción violenta o ir contra los banqueros, si ya se caen solos, no hace falta. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras el Titanic se está hundiendo? Reírnos. Reírnos de cómo se hunde, reírnos para quitar el miedo en la población, porque lo único que hay es miedo, pero el miedo es una ficción. El miedo no existe fuera de tu mente, no hay nada fuera de tu mente que sea miedo. Es una interpretación de algo que tú dices que te da miedo. Aparece aquí un león y yo lo veo y me puede dar miedo, pero lo ve un niño chico y dice gatito. No, no está el miedo en el león, está en los ojos del que ve lo que vea. Por lo tanto, si tú lo ves, como te dicen los miedos de comunicación, te da miedo la crisis. Desde mi punto de vista, me da risa. La crisis me da crisis. Es una canción que ha hecho una amiga y que os recomiendo por ahí. La crisis me da crisis. Mi calidad de vida está aumentando. Yo que estoy siempre rodeado de abundancia. Abundancia de real, de cosas reales, no de dinero. Dinero casi no tiene nadie. Pero sí, hay comida, hay ropa, hay cámaras, hay móviles, hay tabaco, hay todo lo que quiera. Hay abundancia. La escasez es una ficción. En realidad vivimos en una abundancia. Y hay espacio en el planeta suficiente, y hay tecnología suficiente como para que no falte nada para nadie de nada. Y es absurdo la historia de que un negro en África se esté muriendo de hambre, porque luego lo que pasa es que un americano está muriendo de gordo. O sea, no gana ninguno de los dos. Ni el que se muere de hambre, ni el que se muere de gordo. Se muere de comer hamburguesa, de sobredosis de comida. Entonces, coño, reparte, que hay para repartir. Relajémonos de una puta vez, que no hay que tener miedo a nada, que el miedo es una puta invención, que desaparece en cuanto te relajas o te ríes. Si te ríes, desaparece el miedo. Y si desaparece el miedo, desaparece el problema. Porque los problemas tampoco existen. Son una interpretación de algo que ha pasado. ¿Es un problema? No. Puede ser un problema, puede ser una ventaja. Menos que una pierna, es un problema. No. Puede ser la ocasión de conocer a una enfermera y follármela. No sabemos si es un problema o es una ventaja. No existen los problemas, no existe el miedo. Lo único que hace es relajarse, reírse ante la acción de choque que están teniendo los miedos de comunicación de meter miedo. Hay que hacer una acción de choque de risa. Y descojonarnos, y descojonarnos de los banqueros, y descojonarnos de los políticos, y descojonarnos de todo esto. Esto es muy gracioso, no van a ningún lado, ya han perdido, podemos empezar a reírnos de ellos. Y, iba a decir, sí, uno de los objetivos de la Revolución Mundial Cómica es ridiculizar tanto y tan sistemáticamente a políticos, banqueros y hombres de negocios y multinacional, que cuando oigas político, o oigas banquero, o oigas empresario, sea como oír es del EPE. Que sean los ridículos. Son los ridículos ahora mismo. La gente que está todavía intentando mantener la posición política o el dinero, son los ridículos. Hay que reírse de esa gente que no se ha dado cuenta de que es mucho más gratificante hacer lo que te dé la gana, que es lo que mejor te va a salir. Este es un eslogan de la dictadura mundial cómica. Haz lo que te dé la gana, que es lo que mejor te va a salir. Añado antes, relájate, porque si vas puesto de coca te puede liar. Relájate y haz lo que te dé la gana, que es lo que mejor te va a salir. Relájate y haz lo que te dé la gana, que es lo que mejor te va a salir. Y la mononorma y tiramos millas. Y no hace falta nada. Si tú, esto es uno de los principios del sistema de regaleo, si tú haces las cosas que te dan la gana, las que te gusta a ti, no te cuesta regalarlas, porque ya has cobrado, porque ya lo has disfrutado. Por lo tanto, puedes regalarlas. Entonces, no va a haber trabajadores. En la dictadura mundial cómica se ha acabado el trabajo y se han acabado los trabajadores. Lo que va a haber son libertantes. Este es un concepto que salió en una conversación una noche. Un libertante es aquel que hace las actividades, realiza las actividades que más le gusta realizar de forma libre, sin estar explotado económicamente por nadie, por lo tanto sin recibir órdenes de nadie, por lo tanto sin tener jefe, en todo caso sugerencias, y que regala el resultado de sus labores. Y si todos hacemos lo que nos da la gana,
y empezamos a regalarnos los resultados de nuestras labores, ¿se produciría un equilibrio? Yo creo que sí, mucho más lógico y natural que el absurdo equilibrio que estamos del mercado, en el que tú si te metes a las 7 de la mañana en el metro y ves a esos corredores, de esos suelos andantes con peña que va pasando, ves que nadie va a donde va, nadie quiere ir a donde va. Nadie quiere ir a... ¿Cómo coño se ha equilibrado un sistema donde nadie quiere ir a donde va, donde nadie está haciendo lo que está haciendo, nadie quiere hacer lo que está haciendo durante las horas que lo está haciendo y nadie está feliz? ¿Cómo coño se ha equilibrado esto? Lo otro es mucho más natural. Y otro eslogan del sistema de regaleo es hay gente para todo. Para todo. Desde el momento que hay coprófagos, que son los que les gusta comer mierda, hay gente para todo, hay gente que le gusta limpiar, plantar tomates, hay gente que se produciría un equilibrio natural si todos nos relajamos y hacemos las cosas que más nos gusta hacer. Insisto, obviamente sí. Esto es más fácil de lo que parece. Nos están liando. Unos putos obsesos de la pasta que se han metido en un juego que se han inventado ellos, que hacen la regla ellos, se han hecho ludópatas de ese juego, psicópatas de su juego, y nos quieren meter en su juego. Coge el Monopoly y métetelo por el culo, busca pasta tú y tu puta madre, si quieres trabajar tú, trabajas tú y tu puta madre, déjame en paz. Y cada uno a su rollo, ni siquiera te voy a pegar, desgraciado, me voy a reír de ti por imbécil, pero no tengo que pelearme con Rajoy, ni con Barbotín, ni nadie, son una panda de desgraciados ludópatas psicopáticos. Ni puto caso, y a reírnos de ellos y de nuestras cosas. Y ya está. ¿Cuál es el problema? Oye, encantado de que hayas dado vida aquí a este despacho. Nosotros hemos estado de vacaciones y continuaremos siempre. Claro, vacaciones forever. Estado natural, el hombre se está de vacaciones. Claro, porque para había quien había dicho que decía Facundo Cabral que esto era un paraíso y que habíamos hecho de esto una mierda, pero que efectivamente podíamos volver a... Claro, y más fácil de lo que parece. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Javier.